Bueno, iniciamos la Fecha, socialización del bueno, taller de afianzamiento parte 2, lo que nos hizo falta en nuestra clase número 8 del cuarto periodo. Entonces recordemos que los objetivos es socializar el taller y realizar repaso de los temas trabajados durante el cuarto periodo y durante el año. Entonces, por favor, todos tengamos a la mano el taller para poder participar y pues que ustedes mismos se vayan revisando si les quedó bien el ejercicio o si tienen alguna duda también para que pregunten. ¿Listo? Habíamos quedado en el punto 7 que nos pide hallar unos porcentajes. Entonces, esto es muy esencial y lo vamos a aplicar mucho en la evaluación del cuarto periodo, ¿cierto? Hallar porcentajes. Entonces, ¿cómo hallábamos el 30% de 630? lo multiplicamos. Primero se multiplica 30 por 630, ¿cierto? Y el resultado de esa multiplicación, como nos dice Camila, el resultado de esa multiplicación se divide entre 100, ¿cierto? Y de esa manera, o sea, primero hacemos esta multiplicación 30 por 630, el resultado de esa multiplicación para poder hallar el porcentaje, entonces lo dividimos entre 100. Dividimos entre 100. Es igual a... Entonces, ¿cuánto nos da? Dividido entre 100 es igual 30 por 630, ¿cuánto nos dio? Antes de dividir entre 100. 18.900. 18.900 y luego dividimos entre 100. Luego ahí sí dividimos entre 100. ¿Ustedes recuerdan cómo se dividía Quitamos los entre 100 cuando los números tenían ceros? Solamente nada más se les quitaba los quitar los Se les dos quitaba y ceros ya. de 100 y también los dos ceros que tiene el 18.900. Es decir que Ahí está. eso nos da 189 nos queda, ¿cierto? Es decir que es 30% de 630 es igual a 189. ¿Listo? Bueno, vamos con el otro. Sí, señora. 45 por el 45% de 820. Entonces, multiplicamos 45 por 820. El resultado lo dividimos entre 100. ¿Cuánto nos dio 45 por 820, chicos? Nos dio 36.900. 36.900. Muy bien, y luego dividimos entre 100. Acá también se pueden quitar los dos ceros. 36. Y eso nos da 369. 369, Camilo. Mira, quitamos los dos ceros del este y los dos ceros. 36,9. No, 36,9. Es decir que el 45% de 820 820 es 369. Listo, ahora vamos con el C. El 5%. Dime, Camilo. Que a mí también me dio el mismo resultado, sino que lo dije mal. Ah, bueno. El 5% de 540. Entonces, multiplicamos entre 100. Perdón, multiplicamos 5 por 540. 5 por 540, ¿cuánto nos dio? 2.000, ¿qué? 2.700. Y eso dividido entre 100, también se pueden quitar los ceros. Nos da igual a 27. 27. Es decir que el 5% de 540 es igual a 27. Y vamos con el 10% de 352. Entonces, el 10% de 352, multiplico 10 por 352. Esa multiplicación también es muy fácil. Y luego la divido entre, y luego divido entre 100. Multiplicando esto, 10 por 352 nos da 3.520. 3.520. Agregamos el 0, ¿cierto?
Y luego dividimos entre 100. ¿Cuánto nos dio dividido entre 100? Ahí solamente puedo quitar un 0, Sí, ¿cierto? Y me queda 35,6. 35. 352 dividido en 10. Entonces ahí colocamos una coma y nos queda 35,2, ¿cierto? Sí, señora. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Teacher, ¿por qué las ¿Alguna pregunta para calcular con estos ejercicios de porcentaje? Ya se me están... ¿No? Yo tengo Porque una- pasamos a la solución de problemas. Dime, Alejandro, señor. yo tengo- Entonces vamos a continuar con la solución de problemas. El primer problema. El entrenador de un equipo de fútbol compró en el exterior camisetas para su equipo a $83,6 y pantalonetas a $10,87. Si pagó con un billete de $100, ¿cuánto recibe de cambio? Si solo compra las camisetas, ¿cuánto Yo sé, recibe teacher. de cambio? Entonces, pero hacemos la operación por 5,53 partes. dólares. Por partes. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuánto recibió de cambio? La primera pregunta nos dice que si compró las camisetas y las pantalonetas y pagó con un billete de $100, ¿cuánto recibió de cambio? Entonces, ¿qué operaciones debo hacer para Profe, solucionar yo esa sumar, profe, yo quiero. Suma, teacher. A ver, Yo quiero espérame. sumar. Sara, dime, Sara. En ese punto, como solo compró las camisetas y las camisetas valían No, en el primero, para la primera pregunta, 80. compró tanto las camisetas como las pantalonetas. Las camisetas le valieron $83,6 y las pantalonetas $10,87. Teacher, se suma Tenemos ambos. que sumar esos dos. ambos y eso tiene que dar el resultado. Y de ese resultado, de esa suma, Tenemos que restarlo. tiene que restarle a los $100. Sí, Sí, tienes que restarlo con los 100. Entonces, a A mí me dio 83,6 5. lo voy a sumar con 5,53. 10,87, ¿cierto? Pues para saber cuánto pagó Sí. por las dos cosas. Entonces, lo voy a sumar. Y si quieres, coloca el 0 arriba. Sí, completamos con ceros, muy bien. Ya vamos, ya lo completé con Una ceros. sumita. Para que no... Hacemos acá la suma y eso nos Bueno. da. Eso nos da 7 6 más 0, 7. 7. 8 más 6 saca 14. 6 más 8, 14. Y llevas una. 15. La coma siempre tiene 4. que quedar alineada. 3 y una que llevaba 4. 4. Y 8 y una 9. 4. Ah, sí. Y 9. Y Es decir que por las dos cosas él Sí. pagó $94,47. Y ahora nos están diciendo que él pagó con un billete de $100. Entonces, ¿qué operación hago para saber cuánto recibió de cambio? tenemos que restar. Restar. A $100 Tenemos que restar. Ojo, 100 y aquí es menos importante algo. 94,40. El 100 no es un número decimal. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para convertir el 100 en número decimal como el 94,47? Le colocamos Colocamos una coma. Colocamos una coma y dos Coma ceros. 0. y coma Dos ceros porque como dos esto ceros. tiene dos cifras decimales, entonces le coloco los dos ceros para que queden con igual cantidad de cifras decimales. Los coloco formaditos, la coma debajo de la coma, y ahora sí entonces hago la resta, ¿cierto? La resta de esos dos, de esos dos números. Dígitos. 100 menos 94,47. Listo, ¿cómo se hace entonces esa resta? teacher. Nos da 5,53. A cero no le puedo O sea, el restar 0 le 7, presta 1. y eso nos da 3. Entonces uno le presta 1 y dice 3. El otro 0, como Cinco. prestó una, es 9 menos 4, 5. 0, La coma Entonces, que también tiene que quedar alineada. Sí, en la coma. 5. Este 0 también prestó 1, Cinco. entonces es 9 menos 4, 5. Entonces quedan 5. 5. Y este
Ahora Sí. este también quedó, este 0 también Cero, prestó 1, cero es entonces 9 9. menos 9 0. Y este 1 que fue el 1 que fue el que prestó quedó convertido en 0. Entonces nos da, 0. en definitiva, 5,53. 5,5. Sí. ¿Listo? Y en el segundo lo compra Espérame. camisetas, ¿no? Entonces, Señora teacher. escribamos la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuánto recibió de cambio? Entonces, recibió 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 de cambio 5,53 dólares de cambio. por los pantalones y camisas. $5,53 de cambio. Eso pues teniendo en cuenta que él compró tanto los pantalones como las camisetas como las pantalonetas. Pero como en la segunda pregunta que Teacher, me nos hace, imagino por qué. dice, si solo compra las camisetas, ¿cuánto recibe de cambio? Solo compra las camisetas. ¿Cuánto valen las camisetas? 83,6. Es decir, que 83, como a 100, que de una Tenemos vez que lo voy a restar. convertir en número, de una vez lo convierto en número, 10,000. le Tenemos que resto restarle 83,6, que fue lo que pagó por las camisetas, ¿cierto? Entonces le resto el 83,6 y entonces, ¿cuánto les dio eso? Teacher, recuerda colocarle un celo. 16,4. 16,4. Acá 10 menos 6, 4. Sí. Coloco la coma, que debe A quedar mí me dio lo formadita. mismo. Este pues 9 menos 3, 6. El siguiente también 9 menos 8. 16. Ah, sí, 16. Y el 1 pues quedó convertido en 0 porque prestó 1. 16,4, ¿listo? Sería la respuesta. Es decir, señor. que la respuesta es RTA. Entonces, ¿cuánto recibió de cambio? Entonces, si solo compra las camisetas o si solo compró las camisetas, recibió de cambio, sí señora, 16,4 dólares. Si solo compró las camisetas, recibió de cambio 16,4 dólares. Sí señora, este es el problema A. O teacher, otra cosa más sencilla. De lo que nos dio, sume, o sea, del 5, otra forma de hacerlo es de 5,53 que nos dio, sumémoslos con el 83,6. Mentira, perdón, me equivoqué. No. No, claro que no, Camila, no, señor. No. Bueno, este problema nos dice, 3 amigos apostaron una carrera. Luis recorrió 3 décimos menos que 36,54 metros. A Juan le faltaron 7,16 metros para llegar a 40,5 metros y Federico recorrió 4 centésimos más que Juan. ¿Quién está más lejos de los 50 metros? ¿Cuánta distancia recorrieron entre los tres? Entonces, primero vamos a sacar cuánto recorrió cada uno de los amigos. Entonces vamos, Luis recorrió 3 décimos menos que 36, entonces 36,54 metros, pero nos dice que él recorrió 3 décimos menos, no, 3 décimos menos. ¿Recuerdan cuando vimos números decimales cómo le restábamos a un número 3 décimos? A ese número le restémosle 3 décimos. ¿Cuáles son los décimos? De ese número, ¿cuáles son los décimos? Estas son las unidades, 10. estas son las decenas. Los que están después de la coma son décimos y centésimos, ¿cierto? Es decir, que tiene 5 décimos. Y si le restamos 3 décimos, O sea, ¿cómo nos queda? sería igual. Mentira. ¿Cómo es restarle 3 décimos? En ustedes. Menos Quitarle 0,3. 3. Quedaría 3,24. ¿O cómo?
A los décimos quítenle 3. Y teacher, A los décimos 30 le Quedarían quitamos 3. 24. Coma 24. 36, a 5 le quitamos 3, nos queda 2, sí, 24. Es decir que Luis, O sea, se le quita 30. se le quita 3 al 5, que son los décimos, le quitamos 3 y me queda 2. Y pues el 4, que son los centésimos, sí, pues lo dejamos como 4. Si le suma también quitarle 30 también. No se le quita el 4. Bueno, vamos ahora con, es quitarle 3 décimos. Vamos ahora con lo que recorrió Juan. Entonces vamos ahora, ¿qué nos dice de Juan? Dice que a Juan le faltaron 7,16 metros para llegar a los 40,5 metros. Es decir, que a los 40,5 metros le vamos a restar lo que le hizo falta, porque como dice le faltaron, entonces vamos a restar. Le restamos 7,16. ¿Listo? Para ver cuánto recorrió en total. Entonces, esa resta 40,5 menos 7,16. ¿Cuánto nos da esa resta? Entonces, teacher, 5 le presta a 0 igual a 10. 10 menos 6, 4. 5 queda convertido en 9. Y 9 menos 1, 8. 5 queda convertido en 4. 4 le prestas. Y 4 menos 1, 3. 36. Y 4. 4, profe. Es Ahora, coma. Entonces, está a 0. Igual a 10. Y 10 menos 7, 3. y bajo el 3. ¿Qué pasó? Ya. Ese es el resultado de Juan. Es decir que Juan recorrió 33,34 metros. ¿Listo? No. Entonces, en total Juan recorrió 33,34 metros. Fue lo que Juan recorrió. ¿Listo? Bueno, chicos. Ahora nos dice que nos falta ¿quién? Federico. Vamos a mirar cuánto recorrió Federico. Federico recorrió 4 centésimos más que Juan. Entonces, en este número, ¿cuáles son los centésimos? En 33. El 4. El 4. 4 son los centésimos. Si a ese 4 le sumamos otros 4, que fue lo que recorrió Federico de más, ¿es cuánto nos da? 33,38 metros. Porque a 4 los centésimos le estamos sumando 4 más de lo que recorrió Federico. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces eso recorrió Federico. Ahora nos preguntan, ¿será que teniendo ya esos números como están en ese momento, podemos nosotros decir quién está más lejos de los 50 metros? Ellos tenían que recorrer en total 36,24. 40 metros. Entonces, ¿quién está más lejos? ¿Quién recorrió más poquitos metros? Juan. Juan. Porque dice quién está más lejos, no quién está más cerca. Es decir, el que recorrió menos metros. En este caso, Juan 33,34, Federico 33,38 y Luis 36,24. El que está más lejos es Juan, ¿cierto? 33,34. Juan. O sea, fue el que menos recorrió. Donde dice ¿Quién está más lejos de los 50 metros? Entonces, la respuesta es... Ahí Juan. la respuesta es Juan está más lejos de los 50 metros. Y luego, ¿cuánta distancia recorrieron entre los tres? A mí me dio 102,96. Y ahora, para saber cuánta distancia recorrieron entre los tres, ¿qué operación hay que hacer, Sara? Una suma. Una suma entre los tres números.
una suma entre los tres, es decir, debemos sumar 36,24, que fue lo que recorrió Luis, a eso sumarle 33,34, que fue lo que recorrió Juan, y lo que recorrió Federico, 33,38, ¿cierto? Si resolvemos esta suma, hacemos Ese va a ser el esta resultado. suma. 87. Recuerden, Tres. chicos, muy importante tener en cuenta que en la suma siempre las comas deben quedar alineadas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, Sara, ¿cuál es el resultado de esa suma? A mí me dio 102,96. 102,96. Ya verificamos si ese resultado es correcto. ¿Listo? Sí, profe, a mí también me dio 102. A todos les tuvo que haber dado el mismo, pues porque es la misma operación. ¿Sí? Ay, tío, le está quitando una cosa. 102,96. Muy bien. Pero déjame verificar un segundo. Sí, teacher, da lo mismo a eso. Sí, sí, eso estoy mirando. Ya la verifica y sí, eso da. Ese es el resultado. 102,96. Entonces, ¿cuánta distancia recorrieron entre los tres? Es muy importante que ustedes anoten la respuesta. Que ustedes hagan la 102,96 metros. respuesta. Entonces, entre los tres recorrieron 102,96 metros. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, teacher. Sí, yo sé, el punto más Bueno, largo era chicos. 12, era el lugar. Pasamos al punto C, al problema C. En el cuerpo de un adulto mayor hay aproximadamente 549,7 centilitros de sangre y el corazón bombea 7,1 centilitros de sangre por cada latido. ¿En cuántos latidos bombea el corazón aproximadamente todo el volumen de la sangre? ¿Quién me quiere decir qué operación había que realizar ahí? Suma. No, ¿Qué? no, ¿Qué dice? señora. Una división. Dividir. Una división. Una división. Sí, Para saber en acá cuánto. el teacher de- Si en cada latido bombea 7,1 centilitros, entonces, ¿cuántos latidos se necesitan para que bombee en total 549,7 centilitros de sangre? Aproximadamente, porque el número nos daba con decimales. Entonces, acá lo importante es recordar cómo hacemos la división de números decimales. Entonces, 594,7 tenemos que dividirlo entre 7,1, ¿cierto? Dividirlo entre 7,1. Entonces, antes de hacer la división, antes de ubicar los números para poder hacer la división, yo debo hacer algo. Porque recuerden que cuando les explicaba lo de divisiones, yo les decía que el divisor, es decir, este número que es el divisor, nunca puede ser un número decimal. ¿Qué puedo hacer para que ese número no, para quitarle a ese número? Multiplicarlo por 10. Ya sé, teacher, esa coma se la damos al otro número. No se Y la darse- damos. No, señor, no se la damos. Multiplicamos Es lo que por nos 10, está multiplicamos por diciendo Camila y Sara. Multiplicamos por 10, pero multiplicamos tanto al divisor como al dividendo. A los dos los multiplicamos por 10. ¿Listo? Entonces, ¿eso cuánto me queda finalmente? 549,7, si yo lo multiplico por 10, se me quita también la coma, porque solamente tiene una cifra decimal, entonces me queda 5.947, y ahora sí voy a dividir entre 7,1, ¿cierto? Ya, Dividir 71. entre 7,1. Bueno, entonces al 7,1 también le quitamos la coma porque lo multiplicamos por 10. Entonces, iniciamos a hacer esta división. 59 dividido en 71, pues no
no alcanza, nos toca tomar todo el 594 dividido en 71. ¿Cuánto les dio 594 dividido en 71? Ustedes ya la tuvieron que haber hecho. 83. Teacher, ¿no es 549? Ay, sí, Ahí tú perdón, pusiste perdón. 594. Es 549. Sí, tienes toda la razón. 5.497. Y acá lo contrario, sí. Entonces, 549 dividido en 71. Ahora sí. ¿Cuántas veces está? 77. 77. 7 veces. Y ahí sigue. 7 veces por 71 da 497. Entonces, ¿cuánto sobra? Nos sobran 52 acá. Sobran 52. Bajo la siguiente cifra que es 7 y pues continúa siendo mi división. 527 dividido en 71. 7. 7, teacher. ¿También 7? También 7, Sí. ¿cierto? Y ahora vamos a mirar señor. cuánto es 7 por 71, 497. A 527 nos sobran 30. Es el residuo, aquí es 30. Si yo quiero seguir 30 dividido en 71, pues ya no alcanza. Pero si yo quiero seguir haciendo esa división, ¿qué hago, chicos? Para poder continuar. Coloco coma y le Coloco coloco coma al cociente, agrego 0 acá al residuo, cero y me queda 300 dividido en 71 y puedo seguir haciendo esa división. 300 dividido en 71 da 4. Y ya miramos a ver cuánto sobra. Y sobra 16. Pero como el número tiene muchísimas cifras decimales, solamente lo vamos a dejar con un decimal. ¿Listo? Así está bien. 77,4. Porque nos vamos a morir ahí. Sí, es que el número tiene muchas cifras decimales. Entonces solamente con una es suficiente. Entonces la respuesta a la pregunta que nos hacían, ahora sí escribámosla por acá. ¿En cuántos latidos bombea el corazón aproximadamente todo el volumen de la sangre? Entonces, aproximadamente 7,4 latidos. aproximadamente, 77,4 latidos. porque como no es un número que nos dé exacto, por eso escribimos aproximadamente, el corazón bombea todo el volumen de la sangre en 77,4 latidos. Listo. Yo no lo quito. Acá la tilde a corazón. Bueno, chicos, listo. Entonces esa sería la respuesta de nuestra pregunta. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ¿podemos pasar al siguiente problema? Problema D. Yes, teacher. En el supermercado, Francisco compró 2,5 kilogramos de naranja a 450 pesos el kilo, 3,123 kilogramos de manzana a 880 pesos el kilo, 11,75 kilogramos de fresa a 570 pesos el kilo, 10,25 kilogramos de papa a 350 pesos el kilo y 7,89 kilogramos de auyama a 1.089 pesos el kilo. ¿En qué gastó más Francisco? ¿En las frutas o en los vegetales? Entonces,
Tenemos que sacar primero cuánto gastó. Primero tenemos que saber. Ustedes ya hicieron este problema, ¿cierto? Para no extendernos tanto, Sí, señor. cada uno me va a dar una operación y yo la verifico si está correcta o no. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar a ver cuánto pagó Francisco por las naranjas. Profe, yo no entendí ese punto. Naranjas. Teacher, yo hice sumando estas operaciones, pero no Naranjas. sé si también se vaya por... Acá había que hacer Dice, yo multiplicaciones, Majo. Él compró, vamos con las naranjas, él compró 2,5 kilogramos de naranja, es decir, 2,5 kilos. Y cada kilo valía 450. Entonces, para saber cuánto pagó por las naranjas, debíamos multiplicar 2,5 por 450, porque cada kilo vale 450 pesos. Bueno, Teacher, yo hice operaciones sumando y el 3... no, primero No. había que multiplicar para saber cuánto valió en total todas las cosas que compró. Cuánto valieron las naranjas, cuánto valieron las manzanas, cuánto las fresas, cuánto la papa, cuánto la uyama y cuánto la uyama. Entonces, primero había que saber el precio de cada cosa. Entonces, primero las naranjas, 2,5 por 450 pesos. A ver, Ana, ¿cuánto te dio esa multiplicación? Sí. 2,5 por 450 pesos. Sí, se lo puedo decir. Da 1.125, Tim. 1.125 pesos. Es decir, que por las naranjas pagó en total 1.125 pesos. Ahora vamos con las manzanas. Entonces, ¿qué nos dice de las manzanas? Yo. Compró 3,123 kilogramos. 3,123 kilogramos de manzanas y cada kilo o cada kilogramo valía 880 pesos. Entonces multiplicamos 3,123 por 880 pesos. ¿Cuánto nos da? A ver, Simón, ¿hiciste esa multiplicación? Para las manzanas, para saber cuánto pagó por las manzanas, 3,123 por 880. ¿Cuánto nos da eso? Ya te digo, teacher. Entonces ahí nos da el precio de las manzanas que compró Francisco. ¿En qué punto, perdón? Es que ahorita me perdí. Estamos acá con el punto D. ¿No? ¿Alguien tiene entonces el resultado de esa Ah, multiplicación? teacher, ese yo no lo entendí. Teacher, tiene que dar 2.640. No, señor. 2.748,24. ¿Listo? Es decir, eso pagó Francisco por las manzanas. Ahora vamos a mirar cuánto pagó por las fresas. ¿Cuántas fresas compró? 11,75 kilogramos de fresa a 570 pesos. ¿Alguien tiene el resultado de esa multiplicación? Tiene teacher, da Es que ese punto yo tampoco lo entendí muy bien. 6.697. Bueno, eso nos da, no, eso nos da con números decimales. Eso nos da Teacher, ese punto lo hice, pero me quedó. Profe, a mí me dio eso 6.600. 6.697,5. 6.697,5. Sí, señora, muy bien. Es decir, que eso pagó en total por las fresas. Ahora, ¿cuánto pagó por, qué más nos decía acá? Kilo de fresas, por la papa. Por la las papa. papas, pues Entonces, compró 10.025. 10,25 kilogramos de papa a 350 pesos el kilo. Entonces, 10,25 por 350. Dime, Majo, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto te dio?
Eso es igual a 3.587,5. 3.587,5 pesos. Sí, señora, muy bien. Y por último, él compró 7,89 kilogramos de auyama. Entonces vamos con la auyama. Auyama que compró 7,89 kilogramos y le costó cada kilo 1.089 pesos. Y le costó 7.623 pesitos. ¿Cuánto? No. No, le costó 8.000. 2.761,5. No, por la auyama no, porque 7,89 por 1.089, eso nos da 8.592,21 pesos. ¿Listo? ¿Qué nos preguntan? ¿En qué gastó más Francisco? ¿En las frutas o en los vegetales? Después tenemos que primero mirar cuánto pagó por las frutas. Tenemos que sumar. Entonces, por las manzanas pagó 1.125. 1.125, como no tiene coma y los otros sí, entonces agreguémosle una coma y 2 ceros. Por el otro pagó 2.748,24 pesos. Y por la otra, por las fresas pagó 6.697,5 pesos. Entonces, hagamos esa suma para saber cuánto pagó entonces Francisco por las fresas. ¿Listo? ¿Me ayudan por favor a hacer la suma? Me ayudan ahí a hacer esa suma. ¿Listo? Ya la vamos a hacer entre todos, mejor dicho. Entonces, iniciamos acá. 0 más 4 más 0, bueno, esto nos da 4. El siguiente nos da 5 más 2, 7. ¿Cierto? Más 0, pues 7, la coma decimal. Luego, 8 más 5 más 7, ¿cuánto nos da eso? 8 más 5 más 7. 20. 20, ¿cierto? 0 y llevo 2. 2 más 2 que llevaba 4. Más 4, 8 más 9. 8 más 9. 15. No. 17. 17. 7 y llevo 1. Entonces acá, 1 11. más 1, 2, más 7, 9, y 9 más 6, 15, ¿cierto? 5 y llevo 1. 1 más 1 que llevaba 2, más 2, 4, más 6, parece que eso nos da, o eso nos da 10. Es decir, que el resultado sería 10.570,74 pesos pagó Francisco por las frutas. ¿Listo? Ahora, para saber cuánto pagó por las verduras, que son en este caso la papa y la auyama. Entonces, por la papa pagó 3.587,5 pesos y por la auyama pagó 8.592,21 pesos. Les coloco acá el 0 para igualar las cifras decimales y vamos a hacer entonces esta suma para saber cuánto pagó por los vegetales. Listo. Entonces, me ayudan acá con esta suma. Acá es 1, ¿cierto? La siguiente entonces 5 más 2, 7. Coma decimal. 7 más 2, 9. 8 más 9. 17. 17, entonces 7 y llevo 1. 5 más 5, 10. Y una que llevaba
11, ¿cierto? Una y llevo una. 3 más 1, 4, más 8, 12, ¿cierto? Lo cual quiere decir que Francisco por los vegetales pagó 12.179,71 pesos. ¿En qué gastó más Francisco entonces? ¿En las frutas o en los vegetales? Vegetales. Los vegetales. En los vegetales, ¿cierto? Ah, bueno, pero nos faltó acá escribir la respuesta. Acá debajo de la pregunta, ¿en qué gastó más Francisco? ¿En las frutas o en los vegetales? Entonces, Francisco gastó más en los vegetales. Y vamos pensando en la última pregunta que nos están haciendo. ¿Cuánto dinero le sobra a Francisco si pagó con un billete de 50.000? Entonces, ya sabemos que por las frutas pagó 10.570,74 pesos y por los vegetales 12.179,71 pesos. Él pagó con un billete de 50.000 pesos. ¿Qué operación debo hacer para saber cuánto le dieron de vueltas? ¿Cuánto le sobró? Resta. Resta, pero antes de una resta, sí, a 50.000 le tengo que restar. Lo que sumamos en... Sí, Pero primero tenemos que sumar Primero tenemos que sumar 10.570,74 y 179,71. 10.570,74, que fue lo que pagó por las frutas, se lo voy a sumar con el 12.179,71 pesos que pagó por los vegetales. Eso como para saber cuánto pagó en total por todas las cosas, ¿cierto? Entonces, yo lo coloqué ahí. Pues vamos a hacer esa suma de esos dos, de frutas más vegetales, a ver cuánto nos da. Entonces acá nos da 4 más 1, 5. 7 más 7, 14 y llevo una, colocamos la coma decimal. 9 más una que llevaba 10, de 0 y llevo una. 7 más 7, 14 más una que llevaba 15. 5 y llevo una. 1 más 1, 2 y 5, 7. Ahí no llevo nada. 2 más 0, 2 y 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Es decir que en total por todo Francisco pagó 22.750,45 pesos. Y ahora A eso le restamos. Ahora lo restamos ¿Con el por billete que pagó? Ahora lo restamos con ahora a 50.000 pesos, que fue el billete con el que pagó Francisco. 50.000 lo vamos a convertir en número decimal, entonces le vamos a poner la coma y 2 ceros, pues le vamos a restar lo que nos dio acá, ¿cierto? Que fueron 22.750,45 pesos. Entonces ya por último hacemos esa resta. Y eso nos da, entonces acá también me van a ayudar, bueno, 10 menos 5, 5, recuerden que siempre se vale, y el 0 siempre queda convertido en 9, ¿listo? Porque prestó una. 9 menos 4, 5, perdón, sí, 9 menos 4, 5. Bajamos la coma, ahora 9, 9 menos 0,
9, ¿cierto? Hola, ¿me oyen? 9 menos 5, Sí, 4. te oímos, Alejandro. 9 menos 7, 3. Señor. 9 menos 2, 7. Y por último, ese 5 es un 4. 4 porque prestó 1 y 4 menos 2, 2. 2. ¿Listo? Acá, espérame que acá es 9 menos 7. Acá era 2. 9 menos 7, 2. Entonces le sobró a Francisco 27.249,55 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero le sobra a Francisco si paga con un billete de 50.000 pesos? Entonces la respuesta. ¿Le sobra? Le sobra 249. 27.249,55 pesos. Acá el peso siempre va la parte de adelante, pesos. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Pasamos entonces al problema E. Acá lo único que había que hacer era completar una tabla. Nos dice, la tabla muestra lo que corrió Jorge en los últimos 4 entrenamientos, completa. Entonces, si él dio 4 vueltas y cada vuelta tenía 29,35 metros, nos pedían completar con la distancia total, ¿cierto? Que corrió. Teacher, ¿puedo hacer el primero? A ver, dime, Juan Felipe, ¿cómo te quedó el primero? Vamos a anotar. Es decir, Lo 29. multiplicamos por 4, que es porque... Lo multiplicamos por 4 porque 4 vueltas, eso significa porque 2 metros por vuelta es porque una sola vuelta es equivalente a eso, luego y da exactamente 117,40. 117,40, muy bien. Muy bien, Juan Felipe. ¿Tienes el siguiente? Tres vueltas y cada Sí. vuelta tiene 40,55 metros. ¿Cuánto te dio este? Esto está más fácil porque era casi que por 5, entonces da 121,65. Listo, muy bien. 121,65. Listo, Juan Felipe, muy bien. A ver, vamos con Alejandro. ¿Cuánto te dio el siguiente? 8 vueltas y cada vuelta tiene 18,60 metros. 148,8. 140. Dime. 148. Ajá, 8. Sí, ¿qué pasa? Acá en este, si nos queda ese 0 al final, también lo podemos quitar. Está bien como tú lo dijiste, Alejandro. Este 0, acá al final, como el número tiene una coma, es un número decimal, este 0 lo podemos quitar. Lo mismo acá podríamos quitar el del 40 y nos quedaría 117,4. El resultado es exactamente el mismo. ¿Listo? O sea, ese 0 ahí ya no tiene ningún valor. Ese 0 al final. Pero porque el número es decimal, ¿no? Obviamente. Y el otro, Alejandro, 7 vueltas y cada vuelta 23,75 metros. $166,25. 166,25. Muy bien. ¿A todos les quedó esa tabla así? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Listo, muy bien, chicos. Entonces yo creo que con ese punto no hay duda, ¿cierto? Vamos con el punto F. Entonces, el punto F nos dice, Jorge y Felipe compiten en una carrera de atletismo de 100 metros. Jorge ha recorrido 2.693,50 metros de la carrera, mientras que Felipe 73,45 metros.
nos preguntan, ¿cuántos metros le hacen falta a Jorge para terminar la carrera? Entonces, vamos a responder esa pregunta. ¿Cuántos metros le hacen falta a Jorge para terminar la carrera? ¿Eran 100 metros o son 100 metros los que tienen que recorrer? Y Jorge ha recorrido 2.693,52 metros, pero ese 2.693,52 está como una fracción, pero yo lo puedo pasar a decimal. ¿Cómo lo paso a número decimal? A ver, ¿quién me cuenta cómo convertir esa fracción a número decimal? Cogemos 2.693 y lo dividimos por 50. Muy bien, Camila. ¿Tienes el resultado? ¿Cuánto te dio? A mí me dio 53,86. Muy bien, sí, señorita, 53,86. Es decir, que a 100 le vamos a restar 53,86 metros para saber cuánto le hace falta a Jorge para terminar la carrera. ¿Listo? Entonces hagamos esa resta. Espérame, la ubico acá y ya me dices cuánto te dio. ¿Listo, Camila? Ok. Listo, ¿cuánto te dio? Me dio 46,14. 46,14. 9 menos 8, 1, la coma, sí, 9 menos 3, 6. Y 9, listo, muy bien, sí, señora. ¿A los demás también? Por Sí, favor. profe. Entonces, ¿cuántos metros le hacen falta a Jorge para terminar la carrera? Entonces, le hacen falta 46,14 metros. Sí, señor. Listo. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos metros? La siguiente nos dice, ¿cuántos metros le hacen falta a Felipe para terminar la carrera? Entonces, la operación es la misma. A 100 metros, que fue lo que es los metros de la carrera, le vamos a restar lo de Felipe, que fueron 45 milésimas, sí. Entonces, acá hacemos la resta. También hacemos la resta. Y Majo Martínez, ¿cuánto te dio esta resta? 100 menos 73,45 milésimas. Me dio 26,955. Ya la verificamos. 26,955. 955. Sí, teacher, a mí me dio lo mismo. 10 menos 5, ¿Sí 5, está 9 bien? menos 4, 4. Acá es 9, sí, muy bien. 9 menos 3, 6 y 9 menos 7, 2. Sí, señores. Entonces, respuesta. Le hacen falta, entonces a Felipe le hacen falta 26,95. Le hacen falta 26,955 metros 955 metros. para terminar la carrera. Bueno, vamos a dejarla así. Y la última pregunta nos dice, si Felipe emplea 557 segundos recorriendo 1 metro, ¿en cuántos minutos recorrerá los 100 metros? A ver, ¿qué me dice qué operación había que hacer ahí? En esa tocaba 100 multiplicarlo por 5,57. Muy bien, si en 1 metro se gasta 5,57, entonces, ¿cuánto se gastan 100 metros? Y esa multiplicación es muy fácil. 5,57 por 100. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? La coma y los dos ceros. Quitarle la coma, correr la coma hacia la derecha 2 lugares, o en este caso la coma, y en ese caso la coma se quita, nos da 557. Ah, pero acá nos da 557 segundos. ¿Cómo paso yo esos 557 segundos? Porque me están preguntando cuántos minutos. ¿Cómo sé yo a cuántos minutos equivale
557 segundos. Lo divido en 60. Muy bien, Ana. Lo dividimos en 60. Sí, también ahí nos pedían eso, esa parte. En un segundo corro esto para arriba, que no me cabe. Lo divido en 60. Muy bien. ¿Y cuánto te dio? 557 dividido en 60. Esa es una 9 fracción minutos. normal. Significa 9 minutos. 9,28 Sí, 28. minutos. Tomando 2 decimales, porque da muchos decimales, pero pues solamente dejémoslo con 2 minutos. ¿Listo? Es decir que él aproximadamente en la carrera se demora 9,28 minutos, lo que es equivalente con aproximadamente 557 segundos. Listo, ese era el problema F. Bueno, entonces vamos a terminar con el problema G del taller de afianzamiento G y H que nos hicieron falta del día de ayer. Entonces, el problema G nos dice, entre 3 hermanos deben repartirse 120 metros cuadrados de un terreno de la siguiente forma. El primero, 7/15 del total, el segundo, 5/12 del total y el tercero el resto. ¿Qué fracción del total se lleva el tercero? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántos metros cuadrados del terreno le corresponde a cada uno? Entonces, alguien que lo haya hecho y nos quiera explicar, bueno, para la primera pregunta, ¿qué operaciones hizo? Yo, teacher. Dime, Camila. ¿Qué operaciones hiciste acá? El primero nos dice que le correspondieron 7/15 al primer hermano. Al segundo le correspondieron, Te digo sí, al segundo hermano 5 le doceavos. correspondieron 5/12. ¿Qué hago con esas dos fracciones? Con esas dos para saber lo que en metros lo que se llevó en total. No, para saber cuánto le correspondió al tercero, porque nos hace falta la fracción del tercero. Y nos están preguntando que cuál es la fracción que le corresponde al tercero. Las sumamos, pero como tienen diferente denominador, entonces sacamos el mínimo común múltiplo, que es 60. Entonces multiplicamos la primera fracción por 4, ¿cierto? Porque 15 por 4 nos da 60 y arriba nos queda 28. Listo. Y la segunda fracción creo que la multiplicamos ¿por cuánto? Para que nos dé 60 en el denominador. Es decir, un número que multiplicado por 12 dé 60. Por 5, ¿listo? Entonces, esta por 4, la primera por 4, la primera la estamos multiplicando por 4 y la segunda por 5. ¿Por qué por 5? Porque 12 por 5 nos da 60. Entonces nos queda 60 y 28 por 5. 28 por 5. Señora. ¿Cuánto es 28 por 5? ¿28 por 5? Dice, profe, 60 por 20. Perdón, 5 por 5. 25, 60. 25 60. Sí, 25. Sí. Sí. Listo. Entonces nos queda, ya como tenemos fracciones de igual denominador, entonces sumamos los numeradores, ¿cierto? Y eso nos queda 28 más 25. Dejamos el mismo denominador y 28 más 25 nos da 53. Es decir que entre los dos hermanos se repartieron, 53 sesentavos. Pero nos están preguntando que qué fracción le corresponde al tercero.
¿Cómo lo haríamos? A ver. Estamos en el punto 8, solución de problemas, Majo. Deberíamos Lo que sobra sería simplificar. 7 centavos. Lo que sobra sería 7 centavos. Lo que le hace falta para Sí. completar la unidad, ¿cierto? Es decir, Lo que le queda al cero. el terreno, todo el terreno en fracción, yo lo puedo representar, o sea, que significa una unidad completa. En fracciones yo la puedo representar como 1 sobre 1, que significa toda la unidad, ¿cierto? 1 Sí. sobre 1. Y a 1 sobre 1, pues le voy a restar estos 53/60, que fue lo que pues, se repartieron entre los otros dos hermanos. ¿Y cómo hago esa resta? Pues tengo que multiplicar la fracción por 60 para que queden con el mismo denominador, ¿cierto? Y entonces eso me da 60/60 menos 53/60, que como ya nos los dijo Alejandro, 60 menos 53 da 7. O lo podíamos deducir más fácilmente, mirar cuánto le hace falta a esta fracción para completar la unidad, es decir, para completar los 60/60. Y pues ahí determinábamos que era 7/60. Entonces, lo cual quiere decir que al tercer hermano le corresponden 7/60. Entonces vamos a escribir acá la respuesta a la primera pregunta. Dice, ¿qué fracción del total le corresponde, se lleva al tercero? Entonces, el tercer hermano, o bueno, al tercer hermano le corresponde 7/60 del total. Teacher, yo lo hice de una forma diferente y me dio igual, 7/60. ¿Sí? ¿Y cómo lo hiciste? A ver, Camila. Sí. Cuéntame. Digamos que yo no hice tanto lo del mínimo con un múltiplo porque yo lo que hice fue multiplicar 7 por 12 y me dio 84 y 15 por 5, 75. Y Ok. pues lo de abajo con 180. Sí. Por lo que creo que multipliqué el 15 por 12. 15 por 12, sí, señora. Ujú. Esa es una regla, otra regla Eso lo sumo. para sumar fracciones y está bien. Pero entonces ahí, ¿sabes qué tenías que hacer? Simplificar, porque la fracción estaba, Sí. generalmente la fracción queda sin simplificar. Me quedó en 21 180, entonces pues simplifiqué y me dio 7/60. Ah, ok. Sí, sí, también se podía hacer así, pero las fracciones generalmente quedan sin simplificar, entonces ahí lo que toca hacer es simplificar al final, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Y para la segunda pregunta, ¿cuántos metros del terreno le corresponde a cada uno? Entonces, sabemos que al primero le corresponden 7/15. ¿7/15 de cuánto? De 120 metros cuadrados. ¿Cómo hallo yo los 7/15 de 120? A ver. ¿Me recuerdan cómo se hacía ese proceso? 120 dividido. Hay dos dividido formas de 15. hacerlo, ¿sí? Primero dividiendo 120 entre 15. ¿Cuánto nos da 120 dividido entre 15? Y luego 8. Y el resultado, lo que nos dé, multiplicarlo por 7. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. Ya ahorita les digo recuerdo cuál es la otra. 120 dividido entre 15 me dices que nos da 8 y 8 por 7. 56. 120. 8 por Perdón, sí, 7, 56. Lo cual significa que el primer hermano se lleva 56 metros cuadrados. Ahora vamos a ver cuánto le corresponde al segundo. Acá nos está diciendo que el segundo son 5/12. 5/12 de 520. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Una es primero multiplicar y luego dividir. O bueno, primero dividir y luego multiplicar. Y la otra puede ser, primero multiplico 120 por 5
y el resultado lo divido entre 7. Entre 12. En este caso es entre 12. O sea, primero multiplico por el numerador y luego divido entre el denominador. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Listo? Y la respuesta entonces sería 120 por 5. Vamos a ver cuánto es 120 por 5. Da 600. Y 600 dividido entre 12. ¿Cuánto le da eso? 600 dividido entre 12. 50 metros. Entonces, se puede primero Cuadrados. multiplicando y luego dividir, o primero dividiendo y luego multiplicar. Lo importante es que siempre dividimos entre el denominador. Siempre se divide entre el denominador. Y se multiplica entre el numerador. ¿Listo? Eso se llama fracción. El tema es fracción de un número y pues lo vimos bastantes veces en el tercer. Sí. Bueno, para el tercer hermano, hallamos los 7 sesentavos de 120, entonces 120 dividido entre 60 y el resultado multiplicado por 7. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso entonces? Entonces, esto nos da igual. Nos da 120 dividido en 60 nos da 2 y 2 por 7 igual a 14. 14 metros cuadrados. Es decir que al tercer hermano le corresponden en total 14 metros cuadrados. ¿Cómo verificamos que eso nos haya quedado correcto? La suma de los tres tiene que ser igual a 120. O sea, 50 más 56 más 14 nos tiene que dar el total, que son 120 metros cuadrados. Y esa suma nos da 120, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a escribir la respuesta. Sí, señor. ¿Cuántos metros del terreno le corresponde a cada uno? Entonces, al primer hermano le corresponde 56 metros cuadrados. 56 metros cuadrados. Listo. Al segundo, 50 metros cuadrados. al segundo hermano 50 metros cuadrados. Y al tercero, 14 metros cuadrados. y al tercero 14 metros cuadrados. Muy bien. Listo. Ese era entonces el punto G. No era nada Listo, más lo que teacher. había que hacer ahí. ¿Sí les quedó así? Quienes ya habían enviado su taller, ¿cómo les quedó? ¿O tienen alguna duda? El problema H, en un instituto, 3/9 de los alumnos estudian matemáticas y el 25% física. Si en total el instituto tiene 1.260 alumnos, ¿cuántos alumnos estudian matemática y cuántos estudian física? Entonces, para saber cuántos estudian matemáticas, tenemos que hallar los 3/9 de 1.260, que pues eso es la información que nos está dando el problema, ¿cierto? ¿Cómo hallo yo los 3/9 de 1.260? Lo acabamos de recordar. 1260 lo dividimos por 9. Entonces, 3/9 de 1.260. Sí, señora, igual. Entonces, dividimos 1.260 entre 9 y al resultado lo multiplicamos. El resultado lo multiplicamos. El resultado tres. lo multiplicamos entre. Listo. ¿Cuánto nos da 1.260 dividido entre 9? ¿Cuánto les dio? 140. Yo dividí entre el total de que son, yo dividí entre 3 y o sea 1.260 No. en 3 me dio 420. No, señores, entre 9 porque siempre se divide entre el denominador. No entre el numerador se multiplica.
¿Listo? Ojo con eso, chicos, para hallar la fracción de un número. El numerador es el que multiplica, el denominador es el que divide. 1260 dividido en 9 les tuvo que haber dado 140, y 140 por 3, Sí. 420. 400. Y por eso, teacher, eso es el resultado. Sin hacer, es que yo lo hice de una forma más fácil. Una vez 1260 dividido en 3 y ya me dio el mismo resultado. 1260, no señor. 1260 dividido en 3 da 420, teacher, 420. perdón. 420, perdón. Porque Pero- si yo divido 1260 dividido en 3 igual a 420. Sí, pero porque en ese caso es un caso donde nos dio exactamente lo mismo. Pero acá, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esta fracción, 120 dividido en 7 no nos da el resultado que nos dio acá. Mira, porque tú estás dividiendo el número entre el numerador y 120 dividido en 7 acá no nos da 56. Acá 120 dividido entre 5 tampoco nos da 50. Y 120 dividido en 7 menos nos va a dar 14. Este ejercicio fue una coincidencia que 1260 dividido en 3 da 420. Pero es una coincidencia, Juan Camilo. No quiere decir que así se esté haciendo, se halle la fracción de un número. ¿Listo? Es una coincidencia. Coincide que 1200 dividido entre 3 dé 420. Pero eso no significa que ese sea el procedimiento para hallar la fracción de un número. ¿Listo? O sea, no vayas a hacer lo mismo con otros ejercicios porque te va a quedar mal. Tienes que dividir entre el denominador y multiplicar entre el numerador, que en este caso es 3. Entonces, dividimos entre 9 y nos da 140. Multiplicamos por 3 nos da 420. ¿Listo, Juan Camilo, por favor? O sea, si digamos, ¿no? Te voy a poner acá un ejemplo de una fracción. Si yo te pido que halles, a ver, los 2/5 de 650. No vas a multiplicar dividir 650 entre 2, porque 650 entre 2 nos da 325. ¿Listo? Pero si yo hago el procedimiento correcto, es dividir 650 entre 5 y eso nos da 130 y 130 por 2 nos da 260. ¿Ves que no es lo mismo? Y acá nos había dado 325. Entonces, esto está mal. El procedimiento correcto es dividir entre el denominador y luego multiplicar entre el numerador. ¿Listo? Teacher, Hago esa y digamos si nosotros, lo Señora. hiciéramos de otra forma, si nosotros La otra lo forma, hiciéramos de otra forma, solamente hay dos es pero formas. multiplicar. Camila. Es multiplicar primero, es decir, multiplico 1200 por 3 y el resultado Y luego lo sí divido divido por 9. entre 9. Es como la otra forma. Ah, Primero multiplicar entre 3 y ok. luego dividir entre 9. ¿Listo? Pero el numerador nunca se va a dividir, ¿cierto? No, Solo el multiplicar. numerador solo multiplica y el denominador es el que divide siempre. ¿Listo? Ah, ok. Y para hallar el 25%, que nos dicen que el 25% estudian física, entonces el 25% de 1260. Eso lo recordamos en el punto 7 del taller. ¿Cómo hallo el porcentaje de un número? ¿Cómo era, chicos? Lo multiplicamos. También hay dos formas. Primero multiplicando y luego dividiendo. Entonces, la primera es multiplicar 1260 por 25 y el resultado dividirlo entre 100. ¿Cierto? O si quieren, primero dividen entre 100 y luego multiplican por 25. Bueno, pero lo estábamos haciendo de esta forma. ¿Cuánto es 1260 por 25? 31.500. Bien, 31.500. Y 31.500 dividido entre 100. Nos da 315. Cancelamos los ceros porque está dividiendo y se puede cancelar los ceros del 100 y este también tiene 2 ceros y nos da 315.
Es decir, que hay 315 estudiantes que estudian física. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Entonces, ahora sí escribamos la respuesta. ¿Cuántos alumnos estudian matemáticas entonces? 420 alumnos estudian matemáticas. Y 315 alumnos estudian física. Y 315 alumnos estudian. Acá me cambia la O por la U. Porque está en inglés el diccionario. Listo. 420 alumnos estudian matemáticas y 315 alumnos estudian física. Bueno, chicos, estudiar mucho lo que es fracción de un número, esto y porcentaje. ¿Listo? Que va a salir mucho en la evaluación. Listo. Bueno, chicos, juiciosos, entonces Listo, estudien para teacher. su evaluación del cuarto periodo. Muchísimas gracias por su atención.